Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre manejo de matrices con la estructura for. Y aprovechamos para hacerlo más visual, la explicación del manejo de matrices, hacerlo con una matriz de LEDs cuadrada de 8 por 8, ¿de acuerdo? Vamos a ver el efecto de rellenar la matriz se le suele llamar efecto serpiente, ¿vale? Porque va como serpenteando, ¿vale? Entonces vamos a hacer 4 programas. Los 4, la filosofía es la misma, lo que pasa es que la orientación de cómo se va a ir rellenando esa serpiente es distinta y también nos va a venir muy bien esta orientación o estas orientaciones, estas 4 orientaciones, pues para acabar de comprender de una manera lo mejor posible pues la estructura for, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que vamos a ir rellenando esta matriz, como digo, es mediante serpiente horizontal directa, serpiente horizontal inversa, serpiente vertical directa y serpiente vertical inversa. De hecho, ahora mismo tenemos cargada la serpiente horizontal directa. ¿Veis? Esto es lo que va haciendo la serpiente horizontal directa. O sea, empezamos arriba a la izquierda y se va rellenando horizontalmente, pues hacia la derecha, luego a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esta, repito, sería la serpiente horizontal directa. La serpiente horizontal inversa, en vez de empezar arriba y hacia la derecha, empezará abajo y hacia la izquierda, como os voy a mostrar ahora a continuación. Lo cargo y veis, empieza abajo y hacia la izquierda, ¿vale? Esta sería la serpiente horizontal inversa, ¿vale? A continuación vamos a ver la serpiente vertical directa. Ahora, en vez de empezar directamente aquí arriba pero hacia la derecha, va a empezar aquí arriba pero hacia abajo. Lo cargamos y veis, empezamos hacia abajo y una fila es para abajo, perdón, una columna es para abajo, una columna para arriba, columna para abajo, columna para arriba. ¿Veis? Y por último me faltaría la serpiente vertical inversa. En vez de empezar aquí hacia abajo, va a empezar aquí hacia arriba. Lo cargamos. ¿Veis? Y empieza aquí hacia arriba, luego hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces voy a volver a cargar el primer programa, el de serpiente horizontal directa, y vamos a proceder a explicar cómo funcionarían estos programas, ¿vale? Antes de empezar su explicación propia en el propio programa, vamos a ver brevemente la estructura de una matriz, de qué elementos se compone y qué es lo que vamos a estar utilizando o ensayando, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, hay 2 matrices, una de 4 por 4, ¿de acuerdo? Y otra, bueno, pues una matriz genérica, ¿no? Desde el primer elemento hasta el enésimo en la fila y desde el primer elemento hasta el emésimo en la columna, ¿vale? Realmente me da lo mismo utilizar para la explicación una matriz u otra. Simplemente, pues como es lógico, saber que estos son las columnas y estos son las filas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, cuando hemos hecho en vídeos anteriores, por ejemplo, rellenar una matriz cascada, por ejemplo, la horizontal, según vamos rellenando la fila, cuando llegamos al final, comenzamos en la siguiente fila al principio, ¿no? Y cuando llegamos al final, comenzamos en la siguiente fila al principio. Sin embargo, ahora no. En las matrices serpientes, cuando yo llego al final de esta primera fila, ¿de acuerdo? En la siguiente fila empiezo desde el final al principio. Y en la siguiente fila desde el principio al final. Y en la siguiente fila desde el final al principio, ¿vale? Entonces,
Esto es importante tenerlo claro porque, claro, inicialmente antes de programar tenemos que saber cuál es la filosofía del programa. La filosofía del programa es que dependiendo de en qué fila esté, pues o voy a ir del principio al final o voy a ir del final al principio. ¿Vale? Por ejemplo, para el primer caso, para el caso de la serpiente horizontal directa, se va a ir rellenando ese término, luego este, luego este, luego este y luego este, ¿no? Y luego este, y luego este y finalmente este y este. Eso en esta matriz de 4×4. Ya sabéis que la matriz LED que os acabo de enseñar es de 8×8, pero para el ejemplo es lo mismo. Entonces, como vemos, esta primera fila, que sería la fila 0 en nuestro programa, esta es la fila 0, iría a derechas. La fila 1 a izquierdas. La fila 2 a derechas. La fila 3 a izquierdas. Por tanto, ¿qué podemos decir? Si la 0 va a derechas, la 1 a izquierdas, la 2 a derechas y la 3 a izquierdas, podemos decir que cuando la fila es par, vamos completando la fila a derechas, tanto la 0 como la 2. Pero cuando la fila es impar, se completa hacia la izquierda, tanto la 1 como la 3. ¿De acuerdo? Esta filosofía para las filas es exactamente la misma que para las columnas. En una serpiente directa, vertical, se completaría este, ¿no? Y después este, y después este hacia arriba, y luego este hacia abajo, y luego este hacia arriba. Por tanto, podemos decir que en las columnas pares, o sea, esta 0 y esta 2, bajamos hacia abajo, ¿no? Esta baja y esta baja. Y en las impares, la columna 1 y la columna 3 sube y sube. O sea, la 0 baja, la 1 sube, la 2 baja, la 3 sube. Y esa es la filosofía que tenemos que tener clara en los programas que vayamos haciendo, ¿vale? Por tanto, vamos a volver vamos a ir ahora a los programas en cuestión, los programas que vamos a ir utilizando. Bueno, aquí os estoy enfocando tenemos 4 programas, como os acabo de decir. Un segundito que los voy a desplegar todos para que los veamos de momento, ¿vale? Este sería el primer programa. A ver, voy a enfocar un poquito mejor, ¿vale? Este sería como digo, el primer programa. Matriz serpiente horizontal directa. Luego tenemos matriz serpiente horizontal inversa. Matriz serpiente vertical directa. Y, por último, matriz serpiente vertical inversa. Vamos a explicar el primero de ellos. El de matriz. Voy a acercarme un poquito más. Vale. Yo creo que ahí se ven incluso los dos. A ver si me... Sí, aquí tenemos los dos. Vamos a ver. Me voy a separar un poquito más. Vamos a ver. Yo creo que aquí se ven los dos. Eso es. Aquí se ven los dos. ¿Vale? Vamos a empezar con este primero. Con el de matriz serpiente horizontal directa. O sea, voy a poner aquí el circuito que estamos utilizando. ¿Vale? ¿Veis? Mirad. Este sería el de matriz serpiente horizontal directa. Y como he dicho antes, ¿qué va a ocurrir? Pues que la primera fila se va a completar de izquierda a derecha. La segunda de derecha a izquierda. La tercera de izquierda a derecha, ¿vale? Recordad que aquí tenemos 8 filas y 8 columnas, ¿vale? Y las filas no van, y las filas y las columnas no van desde la 0, no van desde la 1 hasta la 8, sino que van desde la 0 hasta la 7. Por tanto, esta primera fila es la fila 0, la siguiente es la 1, la siguiente es la 2, la siguiente es la 3. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, la 0, la 2, la 4,
y la 6 van a derechas. Entonces, repito, la 0, la 2, la 4 y la 6 van a derechas, que dice que las filas que son pares, se van a completar hacia la derecha, ¿vale? Y las filas que son impares se van a completar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver cómo veríamos esto. Mirad, este principio es igual que el de los programas anteriores: inclusión de librería, la instrucción con el pineado, int n igual a 8. ¿Qué es n igual a 8? La dimensión de la matriz. Tenemos una matriz de 8 por 8, si fuese de 16 por 16, pues aquí pondríamos 16. Si fuese de 4 por 4, pues pondríamos 4, ¿de acuerdo? De manera que, modificando solamente este valor, ya no hace falta modificar nada en los for, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, insisto, todo igual. El void setup también sería lo mismo que el resto de programas anteriores que hemos visto. O sea, encender la matriz número 0, que está la matriz 0, la número 0, la primera matriz, la única que tenemos. Poner la matriz 0 al máximo de brillo, que es 4, y coger la matriz 0 y blanquearla con el clear display. O sea, cuando hago el void setup, lo primero que sucede es que se blanquea la matriz. Y a continuación, ya lo que hacemos es venirnos al void loop. El void loop es todo esto. Esto es el void loop, ¿de acuerdo? Y básicamente va a ser muy parecido en los 4 programas, muy parecido. Simplemente lo que vamos a cambiar en cada uno de los 4 programas son los for y los if, ¿de acuerdo? Es lo único que va a cambiar en los 4 programas. Los 4 programas, y también ya lo explico una vez y ya no hace falta que lo explique más, los 4 programas al final del void loop tienen esta instrucción, la instrucción lc.clearDisplay, ¿de acuerdo? Que es una instrucción que sirve para que una vez que se ha completado toda la matriz, pues se limpia. ¿Veis? Aquí se completa toda la matriz, ¡pum!, y se limpia. Esa es esta instrucción, la última, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar este programa. Como veis, y como estoy diciendo repetidas veces, en este primer programa de matriz serpiente horizontal directa, empezamos yendo en la primera fila, en la fila 0 hacia la derecha, en la fila 1 hacia la izquierda, la fila 2 hacia la derecha, la fila 3 hacia la izquierda, y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que tenemos en nuestro programa es un for, es este for. Este for. Y en este for, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo las filas, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer es, mira, estoy en la fila 0, acabo ese for, luego voy a la fila 1, luego voy a la fila 2, luego voy a la fila 3, y así hasta que llego a la fila número 7. Pero ahora, dentro de ese for, y dependiendo de en qué fila esté, yo tengo que recorrer o bien esa fila hacia la derecha, o bien esa fila hacia la izquierda. Entonces, muy importante, recordad que cada línea de estas horizontales es una fila. Pero para rellenar esa fila, tengo que ir rellenando LED a LED, y LED a LED no es fila, sino que es columna. O sea, dentro de esta fila 0, quiero rellenar el elemento columna 0. Y después, dentro de la misma fila 0, el elemento columna 1. Y después el 2. Y después el 3. Y así hasta el 7. Pero luego, en la siguiente fila, en la fila 1, ¿qué elemento quiero rellenar? El columna 7. Y después el columna 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? Luego, en la fila 2, quiero rellenar la columna 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la fila 3, el columna 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Estos son filas, pero dentro de esta fila, este es el elemento columna 0 y el elemento columna 7. ¿Vale? Entonces, repito, yo me voy a ir a el elemento a la primera fila, que es la fila 0, con este for, ¿vale? Con este primer for, insisto, con este primer for. Aquí le tenemos, ¿le veis? Este primer for. Y como voy a empezar con la primera fila, pues fijaros, empiezo con fila igual a 0.
Y ese for se va a ir ejecutando siempre y cuando fila sea menor o igual a n-1. ¿Vale? ¿Hasta cuándo se va a ir ejecutando esta fila? Desde la fila 0 hasta la fila 7, ¿verdad? ¿Y qué es fila 7? Mirad. n-1. ¿Cuánto vale n? 8. Aquí está, 8. 8 menos 1, 7. Por tanto, este for se va a ejecutar mientras que fila sea menor o igual que 7. Y el incremento que vamos a hacer de la fila es un incremento unitario, o sea, fila más. O sea, este for se va a ir ejecutando de la siguiente manera. Empiezo con la fila 0 y digo, oye, ¿0 es menor o igual que 7? Sí, pues continúo. Hago lo que está dentro del for y finalmente cuando acabo de hacer lo que está dentro del for, aumento fila en una unidad. Valía 0, pues ahora valdrá 1. Volvemos. ¿1 es menor o igual que 7? Sí, pues hago lo que está dentro de este for y después de hacerlo, ahora se incrementa en una unidad. 2. Volvemos. ¿2 es menor o igual que 7? Sí. Y así sucesivamente hasta que fila valga 3, fila valga 4, fila valga 5, fila vale 6, fila vale 7. ¿Qué pasa cuando fila vale 7? Nos lo vamos a preguntar. ¿7 es menor o igual que 7? Sí. Se ejecuta nuevamente el for y ahora fila lo incrementamos en 1. 7 más 1, 8. Ahora nos preguntamos, ya hacemos aquí, ¿8 es menor o igual que 7? No. Ahora no es así. Ahora 8 no es menor o igual que 7. Por tanto, ya esto significa que hemos terminado en la fila número 7, queremos hacer la 8, pero eso no existe, la fila 8. Por tanto, ya no ejecutamos lo que está dentro del for. Y lo que está dentro del for, básicamente es todo esto, que es ir rellenando LED a LED. Por tanto, insisto, todo esto que ves aquí sombreado se va a ejecutar para las 8 filas, desde la 0 hasta la 7. ¿Vale? Cuando pasemos a la fila 8, como no nos lo permite la condición, terminamos. Ya hemos terminado de rellenar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo se van rellenando. Entonces, os he explicado este primer for, que es para recorrer las 8 filas. Vamos a empezar con la primera fila. Imaginaros que empezamos con la fila número 0. La primera fila, ¿de acuerdo? Vale, empezamos con esa fila y ahora nos vamos a preguntar, oye, ¿esta fila número 0 es par? Acordaros, ¿cuándo un número es par? Un número es par cuando al dividirlo entre 2, su resto es 0. Por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, su resto es 0. Si yo divido 6 entre 2, 6 entre 2 es 3, su resto es 0. Pero si yo, por ejemplo, divido 5 entre 2, es 2 y nos sobra 1. O sea, ya su resto no es 0, es 1. Entonces, una manera de saber si algo es par o impar es con esta instrucción. Cogemos el número que sea, el que esté guardado en la variable fila, hacemos un tanto por ciento 2, esto es como averiguar el resto, y oye, si es 0, es que es par. ¿De acuerdo? Si es 0, es que es par. Y si no es 0, aquí tenemos un else, ¿vale? Un else, o sea, si es par, vamos a hacer todo esto, y si no es par, hacemos todo esto. Que básicamente, ¿qué es? Si la fila es par, me voy a ir desde el 0 hasta el 7, y si la fila es impar, me voy a ir desde el 7 hasta el 0. Mirad, os lo demuestro. Si la fila es par, me meto en otro for, en el que ahora voy a ir recorriendo las columnas. Columna 0, columna 1, columna 2, así hasta la 7. ¿Vale? Entonces, si la fila es par, lo que está aquí sombreado, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacer esto. ¿Y esto qué es? Pues desde columna 0 hasta columna menor o igual que 7, voy a ir encendiendo LEDs, ¿vale? Desde el 0 hasta el 7. Desde el 0 hasta el 7. Pero ¿qué ocurre si
la fila no es par, sino else. O sea, no es par. Si no es par, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a recorrer la fila, ¿vale? Desde la columna 7 hasta la columna 0. O sea, en esta segunda fila, la fila 1, vamos a ir recorriendo columna a columna desde la 7 hasta la 0. Por tanto, este primer for es para recorrer la fila hacia la derecha y este segundo for es para recorrer la fila hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Dependiendo de si es par hacia la derecha o else, si no es par, hacia la izquierda. Y ese sería este ejemplo. Voy a cargar el siguiente ejemplo, este de aquí. Este sería serpiente horizontal inversa. Le cargo. Cargo el serpiente horizontal inversa. ¿Veis? Ahora empieza desde abajo. ¿Vale? Voy a girar un poquito la cámara. El programa es exactamente el mismo. Todo esto es lo mismo, hasta que llego al while loop. Ahora resulta que mi serpiente no empieza arriba y va hacia la derecha, sino que empieza abajo y va hacia la izquierda. Por tanto, ¿veis cómo ahora fila, en vez de empezar como empezaba aquí en la fila 0, ahora estoy empezando en la fila 7. n-1, n vale 8, n-1, 8 menos 1, 7. Empiezo en la 7 y continúo mientras que fila sea mayor o igual que 0 y voy decrementando. Por tanto, empiezo en la fila 7, luego voy a la 6, luego voy a la 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy rellenando las filas? Pues las impares me voy hacia la izquierda, pares derecha, impar izquierda, par derecha, impar izquierda. Por tanto, nuestro primer if dentro de este for, nuestro primer if es, oye, si la fila es impar, si el resto de 2 es distinto de 0, o sea, es impar, ¿cómo voy rellenando la columna? Pues hacia la izquierda. Mirad, la voy rellenando hacia la izquierda. Desde que columna vale 7, mientras sea mayor que 0, y voy decrementando. ¿Vale? Desde columna 7, luego columna 6, luego columna 5, columna 4, 3, 2, 1. Y ahora, si la fila, esto es si la fila es impar, ¿vale? Pero si no es impar, ¿cómo voy rellenando la fila? Pues columna a columna, desde el elemento 0, aquí está, ¿vale? Hasta el elemento 7, sumando. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación. Bien, hemos visto la serpiente horizontal directa y la serpiente horizontal inversa. Ahora vamos a ver las serpientes verticales directas y serpientes verticales inversas, que serían estos dos programitas. A ver un segundito. Estos dos programitas que veis aquí. Bueno, voy a traeros aquí nuevamente la plaquita para que la veáis, ¿vale? Para que veáis cómo se va rellenando. Voy a cargar este programa, el de serpiente, el de serpiente vertical directa. Entonces, le cargo, ahí está cargado, y ahora, ¿veis? Ahora es serpiente vertical directa. Bueno, pues ahora resulta que en vez de ir gestionando o ir rellenando filas, lo que voy a ir rellenando son columnas, ¿vale? Esta columna para abajo, la siguiente para arriba, la siguiente para abajo, la siguiente para arriba. Por tanto, ahora en vez de tener un for manejando filas, vamos a tener un for manejando columnas. Entonces, con la primera columna bajamos, con la siguiente columna subimos. O sea, con la columna 0 bajamos, con la columna 1 subimos, columna 2 bajamos, columna 3 subimos. Por tanto, con las columnas pares vamos a ir bajando en la fila.
y columnas en la fila. Esto es columna, pero esto es fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7. ¿Vale? Entonces, mientras que la columna es par, ¿de acuerdo? Mientras que la columna es par, como es esta primera, la 0, vamos a ir bajando en la fila, ¿veis? Desde fila 0 hasta fila 7. Sin embargo, si la columna es impar, por eso tenemos aquí este else, ¿vale? Por eso tenemos ese else, ¿vale? ¿Veis? Si la columna es par, hacemos esto, pero si la columna no es par, o sea, se es impar, hacemos esto. ¿Y cómo vamos rellenando la columna? Pues desde la fila 7 hasta la fila 0. O sea, desde la fila 7 hasta la fila 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí, dependiendo de si es par, voy bajando en la columna, elemento fila a fila, y si la columna no es par, voy bajando en la columna, elemento fila a fila. ¿De acuerdo? Eso es. Y finalmente vamos a ver la serpiente vertical inversa, que sería este programa de aquí. Entonces yo cargo ahora este programa y ahora sería, ¿veis? Inversa. Ahora empieza al final. Empieza en esta última columna, la columna 7, y va hacia arriba. Luego la columna 6 hacia abajo. Columna 5 hacia arriba. Columna 4 hacia abajo. Por tanto, las columnas que son impares suben y las columnas que son pares bajan. Pues nada, cogemos aquí y ahora diríamos, oye, vamos desde la columna número 7, mientras que la columna sea mayor o igual que 0, y hasta que la vamos decrementando unidad en unidad. O sea, primero la columna 7, después la columna 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta que llego a 0, ¿lo veis? Y ahora, dependiendo de si mi columna es impar, cuando es impar, como esta última, la 7, pues ¿qué hace? Sube fila a fila desde la 7 hasta la 0, efectivamente. Sube fila a fila desde la 7 hasta la 0. Esto sí es impar. Pero si es par, else, o sea, si la columna es impar, voy subiendo el término fila. Si no es impar, o sea, si es par, lo que hago es que voy bajando el término fila, ¿veis? Voy desde 0 hasta 7. Voy desde 0 hasta 7. ¿De acuerdo? Bueno, pues aunque sea, no sé si es un poco lioso o no, pero es la manera de explicarlo, ¿no? Vamos a ir manejando constantemente dos variables, la variable fila y la variable columna. Y ahora, en función de si estamos en una fila par o impar o en una columna par o impar, pues iremos desde el 0 hasta el 7 o desde el 7 hasta el 0. Eso es lo que se va a ir realizando, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que os hayáis enterado, que os haya gustado. Si no os habéis enterado y queréis saber algo más específicamente, lo podéis preguntar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.